Siempre serás muy bienvenido, Ramsés Pecha, a este programa. Gracias. Valdría la pena recordándole al público, Ramsés, tienes tu micrófono cerrado, ya está abierto. ¿Cuánto es la deuda de Pemex? En esta administración federal, ¿ha bajado o ha incrementado? La deuda actual es de 105.000 millones de dólares y esta deuda en el año 2020 era de 113.000. Ha bajado alrededor de 8.000 millones de dólares en cuanto a las deudas de tanto de largo como de corto plazo. La deuda de largo plazo hoy en día es de alrededor de 84.000 millones de dólares y la deuda en corto es de 20.700. 20.700. Por ahí circuló la versión de que en este año se les olvidó que teníamos que pagar, se nos olvidó que teníamos que pagar intereses de la deuda bueno, finalmente se tiene que pagar y el gobierno pues, saca el cajón de las sorpresas y más y paga, ¿no? Pero ¿qué tan fuerte es el compromiso en este año en materia de pago de intereses y del principal? Bueno, hoy, este año se vencen casi 10.000 millones de dólares, de los cuales en un principio la Secretaría de Hacienda y Crédito Público comentó que no se iba a realizar ningún pago o aportación, pero en días pasados el presidente de la República comentó que sí se va a apoyar a Pemex. Y esto es algo muy importante porque si vemos la tendencia que hemos observado del 2020 a la fecha, se han dado aportaciones por parte de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público del presupuesto que no se tiene contemplado, pero hay algunos dineros que, por así decirlo, sobran, y estos dineros que sobran son utilizados para pagar la deuda de Pemex. Si siguiéramos la misma tendencia de estar aportando entre 4.000 o 5.000 millones de pesos a capital a Pemex, más o menos en unos 25 años se pagaría la totalidad de la deuda, siempre y Hijo, cuando, bueno, consigamos tasas de intereses que por lo pronto el día de hoy, bueno, la última colocación que hizo Pemex de 2.000 millones de dólares se consiguió una tasa de 10.80, 10.85, si no me recuerdo. Es decir, ahorita las tasas en los mercados financieros son de dos dígitos las tasas de interés. sí, ya sale más caro. ¿No saldría más barato que se endeude el gobierno y después el gobierno le preste a Pemex o le No, aporte a ahí Pemex? va el truco. Por ahí, el día de ayer les hice llegar a la producción, pero Sí. creo que si pudieran poner, hay una gráfica Ah, en el Word que a mandé. ver, ahorita inmediatamente lo miro. Tú, sigue hablando, yo me encargo de eso. Ok, Por favor, sí. y en la gráfica que ustedes pueden observar, y lo voy a platicar, ahí dice del año 2003 a la fecha que tenemos datos, y lo que nos encontramos es que Pemex ha sido utilizada, y confirmo esto, como la caja chica de los gobiernos anteriores y actuales para poder tener los ingresos necesarios para el gasto corriente del país. ¿Esto qué quiere decir? Que le decían a Pemex, endeúdate y me vas a pagar tantos derechos e impuestos, hacían sus cálculos y ese dinero lo tomaba Pemex prestado, entraba a sus arcas y salía como pagos de impuestos. Es decir, Pemex era un intermediario para poder tener el gasto corriente del país. ¿Por qué te digo esto? Porque revisando el tercer trimestre de Pemex, más o menos han dado una aportación de alrededor de casi 700.000 millones de pesos de impuestos entre el IVA, IEPS, el derecho de utilidad compartida y otros impuestos. Más o menos haciendo un cálculo, Pemex estaría pagando este año que cerró alrededor de 1.2 billones de pesos en impuestos. Esta cantidad de dinero que te digo representa entre el 18 y el 20% del total de los ingresos. Y aquí cabría la pregunta, ¿qué otra empresa del Estado podría darle tal cantidad de ingresos al país para poder completar el gasto que se tiene? Es una de las primeras preguntas que tenemos que hacer. La segunda pregunta que tenemos que hacer es cómo podemos bajar la deuda. Y yo tengo una propuesta que por ahí he estado presentando, y una Sí. propuesta es el derecho de utilidad compartida, que se llama el famoso DUC, que han escuchado muchos de ustedes, que es el derecho para la extracción de los hidrocarburos. Al inicio del 2015 era de 65%, hoy es del 40%, y la idea es que lo bajen al 30%. Esto les va a ayudar a poder pagar por parte de Pemex los costos financieros de los intereses y que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público siga aportando dinero al capital para ir reduciendo la deuda. En segundo, he observado que los últimos 3 años Pemex ha subejercido el presupuesto. Aquí la pregunta hay que hacerle a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Ese dinero que no gasta Pemex, ¿a dónde se va? ¿Por qué si lo subejerce, por qué no lo utilizan para pagar?
Y Claro. tercero y por último, es que Pemex se considere su pago de impuestos como una empresa cualquiera como está hoy en el mercado. Esto les daría una mayor poder financiero y sobre todo le daría una flexibilidad. Y ya por último, el último punto que estoy contemplando es que la deuda de Pemex ya es una deuda soberana, es una deuda pública, porque quien está apoyando hoy en día a Pemex es la Secretaría de Hacienda y Crédito Público por instrucciones de la administración actual. Entonces, hay que hacer lo mismo que se hizo en el 2015, en donde las jubilaciones de los trabajadores de Pemex pasaron a ser como una deuda de la nación, es decir, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público cada año asigna un presupuesto etiquetado. Entonces, hay que hacer lo mismo con Pemex para que podamos subsanar la deuda. Y mucha gente me dice, no, es que estás metiéndole a una empresa quebrada. Sí, quebrada financieramente, pero operativamente sigue funcionando. Y la pregunta aquí es, ¿quién va a pagar esos impuestos que acabo de mencionar si la inversión extranjera directa o nuevas empresas no están llegando como queremos en este momento? Sí. O sea, bueno, es una empresa estratégica del Estado. No, no puedes dejarla quebrar, ni de chiste. No, ¿Cómo? no puedes porque casi el 90% de la producción actual, más del 90% de la producción tanto de crudo como de gas proviene de esta empresa del Estado. Lo segundo, la que comercializa la mayor cantidad de productos e importa es Pemex. La que mueve la mayor cantidad de productos es Pemex. Entonces, hoy en día, y creo que ahí es donde tenemos uno de los fallos, es que estresamos mucho a la empresa productiva del Estado, asumiéndola que tiene una deuda muy alta, asumiendo que tiene que hacer el todo y no permitiendo que privados puedan ayudar a esa empresa productiva del Estado. Y hoy, en estos últimos 3 años, está muy cuestionada, sobre todo las asignaciones que se han hecho de contratos en forma directa y ya no por medio de licitaciones. Y la justificación de esto ha sido que se necesita y se urge para incrementar la producción. Pero yo creo que aquí hay que ver cuánta corrupción se ha incrementado, porque hacer asignaciones directas hoy en día no sabemos si la empresa tiene la experiencia o si tiene la forma o la calidad de hacer cada uno de los servicios que es contratado. Sí, tienes razón. No, pues sí, es que, y además ha sido un sello de este gobierno, ¿eh? Las asignaciones directas, el dejar de ser transparente y comenzar a ser un gobierno muy opaco, incluso más opaco que los priistas, que mire usted que se las gastaban de una manera bastante generosa a nivel de maestría y doctorado para hacer trampas, ¿no? Entonces, este asunto sí está complicado. Tú sí, perdón, tú sí le ves viabilidad a Pemex. Sí, porque cuando yo reviso los estados financieros de Pemex, hasta la parte de la utilidad neta bruta de operación es positivo. Es decir, operativamente es positivo. Ya cuando empiezan los costos financieros pagando tasas de interés, derechos de utilidad compartida y todos los costos financieros, Los ahí, impuestos. ahí viene el problema. Por eso te digo que Pemex más o menos, fíjate, del DUC, de la utilidad compartida, más o menos estamos hablando casi el 70 al 80% del total de impuestos que paga. Y un 20, un 30% más o menos está en lo que llamamos impuestos indirectos, que es el IEPS y el IVA. Entonces, imagínate una empresa que paga IEP y IVA, que dejase de hacerlo. Bueno, ¿dónde lo va a sacar el SAT para poder tener ingresos? Y de los Sí. derechos de utilidad compartida y de otros, pues, ¿de dónde? Si las empresas que están privadas, bueno, también hay que entenderlas, que las empresas tienen costos y evalúan formaciones y todo, y no es nomás de la noche a la mañana me voy a poner a invertir si no voy a recuperar mi dinero. A ver, por lo que me está diciendo, exagerando un poco, por supuesto, pero si Pemex un día dijera, pues no le pago al fisco de impuestos, ching, no le pago los derechos de utilidad compartida, a la fregada, no le pago el IVA, ching, no le puedo pagar el IVA, puta, revientas el gobierno federal, ¿eh? Sí, porque es la suma de indirectos que es IEPS e IVA, más la suma de los directos, que es el derecho de utilidad compartida y otros impuestos. Estamos hablando para este año, yo tengo calculado entre 1 y 1.2 billones. Si el presupuesto de ingresos de este año, lo que cerró de 2022, era de 6 millones, pues más o menos está entre el 18 y el 20% de ingresos que se esperan y que vienen de esta empresa. Entonces, yo creo que hay que empezar a correr el lápiz y sobre todo ya dejar a esta administración bien claro, y las que vienen en el futuro, es que
si tú no llegas a pagar la deuda de Pemex, lo único que están haciendo hoy en día es consigo dinero para pagar la deuda que se está venciendo, pero el problema es que estoy consiguiendo tasas de interés en Las este altas. 2023 por arriba de 2 dígitos. Sí, Y sí, entonces sí, son sí. bonos que se vencen a 10 años y a 10 años al 10%, ¿quién no te va a querer comprar y colocarlo? Pero la pregunta aquí es, ese dinero no te sirve para invertir, te sirve para pagar deuda. Sí. Bueno, en otros momentos, Pemex llegó, en otras administraciones, Pemex llegó a endeudarse en dólares para pagar impuestos en pesos. O Sí, sea, absurdo. y acuérdense que gran parte de la exposición de deuda de Pemex es en dólares. Bueno, ahorita tenemos un tipo de cambio, pero gracias a las remesas, que es más de 58,000 millones de dólares Sí, lo que entró este año. Y eso hay que dejarlo bien claro. Las remesas del 2018 al 2022 se incrementó en más de, ahorita te digo, 13, más de 25,000 millones de dólares. sí, Esto lo quiero dejar bien en claro porque, a ver, las remesas significa que mucha gente se está yendo de nuestro país porque no claro, cuenta las oportunidades y el salario que están pagando es muy bajo. claro. Entonces, Acaba siendo un subsidio de México a la economía estadounidense. lo que estamos haciendo es hacer crecer a la economía estadounidense. Claro, Estamos exportando mano de obra que pagan talentoso. mejor que en México y estamos desintegrando a familias que en un futuro va a ser un problema social para nosotros. Claro, o que ya son un problema social, por supuesto. La fractura de la unidad familiar pues es nada más, nada menos la célula básica de la sociedad, la familia, ¿no? Y la rompes y resulta que el tipo allá, pues, se desarraiga y al rato pues ya se le hizo ojitos a una gringa, ¿no? Y ya pues, el asunto ya se complica, al principio le manda mucho dinero y después a su familia y de repente pues ya surgió el hermanito, el primo norteamericano, el medio hermano norteamericano. Es un asunto muy complicado, Ramsés, pero lo que tú nos estás diciendo en materia de Pemex, la verdad es que es un asunto ese es un asunto de soberanía nacional, ¿verdad? Es sobre, no tanto de soberanía, sino más bien de un problema financiero, sobre todo en el erario público. ¿Por qué? Porque la deuda de Pemex de 105,000 millones, querramos o no, ya vimos que Pemex no le da para pagar al capital, solo para pagar intereses. Y la única forma es que Hacienda le dé el dinero vía instrucciones por la parte de la administración actual. Entonces, ¿cuál es la tendencia del 2020 hacia adelante? Que cada año se le tiene que asignar entre 8,000 y 10,000 millones de dólares para que pueda pagar Pemex al capital y que Pemex, si le bajas el DUC y todo lo que he comentado, podía pagar los intereses tan altos que está pagando el día de hoy por las deudas que se vencen. El otro problema, ¿de dónde puede sacar también el gobierno dinero? Bueno, pues del IEPS, del impuesto especial que se paga a gasolina y diésel, que ha sido en los últimos años, exceptuando este que pasó por el problema del precio del barril, ha fluctuado entre los Sí, 220 y 250,000 millones de dólares. sí, Bueno, quítale cuando menos 100,000 millones, son 5,000 millones de dólares. Ahí tienes dinero para pagar, claro, más otros claro. cuatro, pues ya tienes 9,000 millones. En 10 años pagas la deuda. La pregunta aquí es, ¿habrá la voluntad en el futuro de Sí, hacer quién sabe, esto? claro, habría que verlo, claro, ciertamente. Ramsés, te mando un abrazo, que tengas un excelente 2023 con muchas participaciones aquí en este tu programa. Gracias, que tengan un buen día y cuídense. Igualmente, muchas gracias, Ramsés, muchísimas gracias. Vamos a ir con